Muy bien, muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la sesión de hidráulica de canales abiertos. ¿Ok? Eh, a ver, muy bien. Perfecto, me están escuchando. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces vamos a continuar justamente en donde nos habíamos quedado la semana pasada. La semana pasada nosotros habíamos visto un ejercicio eh, aplicativo de GTRAS, ¿no? Que básicamente son ejercicios que van a ser evaluados tanto en la práctica número 2 como también en el examen eh, final, ¿no? Entonces, para que justamente lo tengan en consideración, hay que justamente revisar, hay que leer. La aplicación de GTRAS es relativamente sencillo, ¿no? No es complicado, ¿no? Entonces, para que justamente ustedes lo tengan en consideración. ¿Qué más? Luego iniciamos justamente con el tema de energía específica y tirante crítico, ¿no? Que forma parte justamente de lo que continúa, ¿no? Dentro de los capítulos ya estaríamos en la segunda unidad, ¿no? Entonces, la clase pasada nosotros habíamos visto qué era justamente una energía específica, ¿no? Era una energía que se medía por unidad de peso del agua. Eh, Definimos justamente las ecuaciones, la ecuación en este caso general específica para cualquier sección de canal, sea un canal rectangular, sea un canal triangular, circular, ¿no? Cuadrangular, etcétera, ¿no? Luego vimos el caso para un canal rectangular. En ello se definió parámetro llamado caudal unitario, que es básicamente el caudal por unidad de metro, ¿no? Esta unidad de metro le da justamente el ancho de solera de ese canal, ¿no? Entonces, justamente eso hace que en ese sentido se genere, en este caso, una nueva ecuación, la ecuación que vemos a continuación, y esta ecuación que vemos a continuación, definida como la energía específica igual a un tirante más un alfa por el caudal unitario al cuadrado sobre 2G por tirante al cuadrado, sería la ecuación de energía específica específicamente para canales rectangulares, ¿no? Esto hay que tenerlo bastante claro. Luego nosotros representamos la energía específica en una curva, ¿no? Justamente esa curva de color azul representaba la energía específica, y en ella podemos observar claramente cómo, ¿no? En este caso, eh, vamos a especificar, vamos a definir, a interpretar los valores justamente de energía, ¿no? Eh, Recuerden que esta energía específica es una energía, esta gráfica de energía específica es una gráfica asintótica. ¿Por qué es una gráfica asintótica? Porque justamente el valor de el tirante I no puede ser igual a cero, ¿no? Porque está justamente en el denominador. Si eso es igual a cero, lo que va a suceder es que la energía específica va a tender al infinito, ¿no? Y tampoco el tirante puede ser infinito porque la energía también va a tender al infinito, ¿no? Entonces tenemos justamente una ecuación asintótica. Podríamos definir, de acuerdo a esta ecuación, el valor de la energía mínima, ¿no? Que obviamente iba a ser el menor valor de energía en esta curva asintótica. Al valor correspondiente a la energía mínima era justamente la definición de un tirante I sub C. A este tirante I sub C se le conoce como un tirante crítico, ¿no? Que es aquel tirante que define justamente la energía mínima en un determinado canal, ¿no? Entonces, desde el origen de coordenadas hasta la intersección justamente de este punto mínimo, me definía un estado crítico del canal, ¿no? Una condición crítica del canal. Y en función a ello yo podía definir dos condiciones fundamentales que se iban a dar en el canal, ¿no? Una condición
supercrítica y una condición subcrítica. ¿Cuándo se desarrolla una condición supercrítica? Cuando se considera un canal que es torrencial, es decir, que el flujo, la velocidad es en este caso muy rápida, ¿no? ¿Y cuándo se considera una condición subcrítica? Una condición subcrítica cuando el canal es tranquilo, ¿no? Es lento, ¿no? Y en función a ello también pudimos definir nosotros la semana pasada la definición de número de Fruit, ¿no? Este número de Fruit que es un parámetro hidráulico que me permite conocer la condición o el régimen de un determinado flujo, ¿no? Una condición tranquila o lenta, denominada flujo subcrítico, y una condición rápida torrencial, denominada flujo supercrítico, ¿no? El número de Fruit será menor a 1 para una condición subcrítica, mayor a 1 por una condición supercrítica, y una condición crítica cuando el número de Fruit sea igual a 1. ¿Cómo definimos el número de Fruit? Lo definimos como la velocidad sobre la raíz de la gravedad multiplicado por el tirante hidráulico, en este caso, ¿no? Y justamente ello nos permitía definir la condición general de un flujo crítico, ¿no? Esta ecuación que está aquí, la que voy a resaltar a continuación, me define la condición general de un flujo crítico. Entonces aquí pudimos la semana pasada poder interpretar cada uno de estos casos dependiendo del régimen en el que se encuentre. Una condición supercrítica será una condición en donde el tirante será menor que el tirante crítico, y esto se debe a que como el caudal justamente se desarrolla de forma veloz y además es torrentoso, una condición supercrítica se dará en caudal, en canales que tengan una alta pendiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, con canales que tengan una alta pendiente se garantiza de que el tirante va a ser menor, pero a la vez la velocidad va a ser mayor, ¿no? En cambio, una condición subcrítica, por lo general, el tirante viene elevado, ¿no? Es un tirante mayor al tirante crítico, ¿no? Se da en condiciones en donde la pendiente es suave, ¿no? Es relativamente pequeña y la velocidad va a ser pequeña también. Todo ello nos ayudaba a poder definir la siguiente condición, ¿no? La condición de resalto hidráulico, ¿no? Un resalto hidráulico era básicamente el paso de una condición eh, torrencial, ¿no? Rápida a una condición tranquila, a una condición lenta, ¿no? Es decir, de un estado supercrítico a un estado subcrítico, ¿no? Entonces, en esa condición se va a desarrollar el resalto hidráulico. ¿Y qué cosa es un resalto hidráulico? Un resalto hidráulico es básicamente un disipador de energía, ¿no? En el resalto hidráulico se va a disipar energía. Un poco para recapitular lo que habíamos visto la semana pasada, aquí podemos observar, ¿no? La definición general de energía específica, ¿no? La condición para determinar la energía mínima, se sobreentiende que la energía mínima corresponde a la energía con el tirante crítico, ¿no? Entonces, en función a ello, podemos definir una ecuación específicamente para el tirante crítico, luego definir la velocidad. Para una condición crítica también podemos definir una velocidad crítica sucesivamente, ¿no? Y el número de Fruit, ¿no? Cómo se determina justamente el número de Fruit. Recuerden que todas estas ecuaciones son válidas para canales rectangulares, ¿no? Recuerden que nosotros hemos hecho un análisis específico para canales rectangulares. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si mi canal es trapezoidal, ¿no? ¿Cómo van a variar las ecuaciones, ¿no? Obviamente voy a partir de la ecuación general de energía específica, que es esta ecuación que está aquí, ¿no? Esta es la ecuación general de energía específica, ¿no? Si yo quiero definir cuánto será mi energía crítica, lo que tendré que hacer es la derivada de
de energía con respecto a la derivada de el tirante, ¿no? Recuerden que para determinar máximos y mínimos, lo que tenemos que hacer es aplicar la teoría de la primera y segunda derivada, ¿no? Eso es cálculo, básicamente, ¿no? Con la teoría de la primera y segunda derivada podemos determinar máximos y mínimos. Entonces, eso se aplica en todo lo que es ingeniería, en este caso, ¿no? Y eso nos permitiría poder calcular la energía crítica para un canal rectangular, no, perdón, trapezoidal, ¿no? Y para el caso de un canal circular, también tenemos justamente cómo podríamos definir el tirante crítico en función al diámetro y en función al ángulo justamente con respecto a la longitud mojada, el perímetro mojado en este caso. Otro aspecto importante a definir, ya que estamos hablando de cambios de regímenes, es decir, cuando pasamos de un régimen supercrítico a un régimen subcrítico, nosotros tenemos una condición de resalto hidráulico, ¿no? Pero ¿qué sucede si existen en el canal otros elementos que justamente van a influenciar en las características de los tirantes, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una grada positiva en un río, ¿a qué me refiero con una grada positiva? Es decir, que yo tengo por aquí mi base o mi rasante del canal y en una cierta o en una determinada zona, ¿no? Se evidencia, ¿no? Un levantamiento justamente de esta rasante, ¿no? Entonces a este levantamiento de esta rasante se le conoce como grada, ¿no? Esta grada, ¿no? En este caso es positiva porque la rasante, ¿no? Aumenta y cuando la rasante disminuya será una grada negativa, ¿ok? Una grada negativa. Veamos justamente qué sucede cuando yo tengo una grada positiva, ¿no? Si generamos las ecuaciones de energía, aguas arriba de la grada, tenemos una energía inicial E1. Nosotros ya sabemos por teoría que es igual la energía E1, es igual al tirante más una altura de velocidad, ¿no? Velocidad 1 al cuadrado entre 2G. Nosotros vamos a tener, esa sería una condición subcrítica porque justamente el tirante normal es mayor al tirante crítico en este caso, ¿no? Obviamente tiene que existir una conservación de energía, ¿no? Entonces eso quiere decir, ¿no? Que para igualar, ¿no? Para que las alturas de energía sean iguales en la primera y en la segunda, va a tener que intervenir aquí la grada, ¿no? La grada es justamente esta altura, ¿no? Este nivel que existe, que se va a definir como A, como existe una conservación de energía, ¿no? Entonces, eso quiere decir que en este caso voy a tener una energía E2, ¿ok? Esta energía E2 ya sabemos por qué está compuesto por el tirante I2 y por la altura de velocidades V2 al cuadrado entre 2G, ¿no? Velocidad 2 al cuadrado entre 2G. Si esto lo representamos, ¿no? En la gráfica de energía específica, tendremos lo siguiente, ¿no? Recuerden que la gráfica de energía específica tenemos por un lado energía y por otro lado tenemos tirantes, ¿no? Entonces, vamos a representar justamente, ¿no? Esa grada en esa gráfica de la energía específica, ¿no? Por aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Mi tirante, ¿no? Obviamente esa es la altura de mi tirante, que va a corresponder con la energía en 1. A ese tirante, obviamente, le tiene que corresponder, ¿no? Por aquí vamos a dibujar mi tirante, aquí está mi tirante, llegando a la curva asintótica. Luego habrá una pequeña altura que está aquí, que sería la altura de velocidades como velocidad 1 al cuadrado entre 2G. Y esa sumatoria es igual a la energía en 1 en este caso, ¿no?
Por otro lado tengo un tirante I2, ¿no? Voy a tener un tirante I2 por aquí. Ese tirante I2 se suma también la altura de velocidades, ¿no? Sumamos la altura de velocidades, que sería esta altura que está aquí, y eso va a corresponder a justamente mi energía 2, ¿no? Pero nosotros observamos que existe en ese sentido una diferencia entre la energía 1 y energía 2, y justamente esa diferencia entre la energía 1 y la energía 2 es la grada, ¿no? La grada que está interviniendo en el análisis de energía específica en un determinado canal. Entonces, tal como les he mencionado, esto es una condición subcrítica, ¿no? Porque el tirante normal es mayor al tirante crítico, ¿ok? Si es una condición subcrítica, quiere decir que el flujo se va a dar de forma lenta. Y si el flujo se da de forma lenta, mi velocidad normal será menor a mi velocidad crítica, ¿no? Mi tirante normal es mayor a mi tirante crítico. E1 será justamente la energía antes de la grada, ¿no? Está definida por esta ecuación. Y justamente vamos a generar esta ecuación de energía, ¿no? Como energía en 1 será igual a energía en 2 más la grada, ¿no? La grada es la que está justamente interviniendo, ¿no? En este análisis que podemos observar a continuación, ¿no? Se sobreentiende que la energía en 2 es menor a la energía en 1, ¿no? Y además el tirante 2 es menor al tirante 1, ¿no? Entonces, esta condición, en resumidas cuentas, ya que lo hemos definido claramente, podemos decir que en un río una disminución de la energía específica, ¿no? A gasto constante implica una disminución del tirante, ¿no? Es decir, reduce la energía específica, va a reducir también el tirante. Es por eso que nosotros observamos cuando existe la presencia de una grada, vamos a observar que el remanso la superficie de agua va a disminuir, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Porque si disminuye la energía, también disminuye el tirante, ¿no? Esta es una condición de una grada positiva en un determinado río. Ahora veamos el segundo caso, el caso de una grada negativa, ¿no? Es decir, la rasante no va a aumentar, sino va a disminuir. La diferencia de cotas va a ser negativa en este caso, ¿no? Entonces volvemos nuevamente a generar la ecuación de la conservación de la energía en este canal, ¿no? Esto me va a representar mi línea de energía en toda la sección del canal en donde lo estoy analizando. Como estoy observando por aquí, ¿no? La energía E2 va a ser mayor a mi energía, en este caso E1, justamente porque esta grada es negativa, ¿no? Y en cuanto es negativo en el valor de A. Entonces definimos nuevamente nuestro tirante, definimos nuestra velocidad, nuestra altura de velocidades, ¿no? Tanto para la energía E1 como también para la energía E2, ¿no? También estamos en el caso de una condición subcrítica en donde el tirante es mayor al tirante crítico, eso quiere decir que la velocidad es menor a la velocidad crítica, ¿no? Representamos justamente esa expresión en la ecuación, en la gráfica general de energía específica, como lo podemos observar aquí a continuación, ¿no? Y podemos ver claramente, ¿no? Que lo mismo que hemos hecho hace un momento, tenemos tirante I2, ¿no? Lo vamos a tener por aquí. A eso le agregamos la altura de velocidades, esta distancia que está aquí, y eso tiene que contemplar la energía E2, ¿no? El tirante I1, ¿no? Lo tenemos por aquí, le sumamos la altura de velocidades, que es esta distancia que está aquí, y eso va a corresponder a E1, ¿no? Entonces esa diferencia de energías va a estar definida por la grada, ¿no? En este caso, cuando yo tengo una grada negativa, la energía en 1 será igual a la energía en 2 menos la grada, ¿no? Menos la grada. En ese sentido, la energía
E2 es mayor a la energía E1, ¿no? Y por ende, el tirante I2 es mayor al tirante I1, ¿no? Entonces es por eso que cuando tenemos una grada negativa, vamos a poder observar que la superficie del agua aumenta, ¿no? Entonces, bajo esa condición, en un río, un aumento de energía específica a un gasto constante, es decir, a un caudal constante, implicará un aumento de tirante, ¿no? Un aumento de tirante. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que estamos viendo hasta aquí son condiciones básicas en un fluido ante la presencia de gradas positivas, gradas negativas en este caso, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, si ahora ya no tenemos condiciones subcríticas, sino ahora tenemos condiciones supercríticas, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, en condiciones supercríticas ante la presencia de gradas positivas y también gradas negativas, ¿no? Entonces hacemos también el mismo análisis, ¿no? Vamos a tener justamente por aquí la conservación de energía, ¿no? Vamos a tener una energía E1, tendremos una energía E2 que está equilibrada con la presencia de una grada positiva. Este tirante E2, ¿no? En este caso, que está por aquí, será justamente esta altura que está aquí. Al presentarse una condición supercrítica, eso quiere decir que la velocidad va a ser mayor, ¿no? Es por eso que la altura de velocidades que podemos observar aquí es importante, ¿no? Y eso me va a definir mi energía, en este caso E2, ¿no? Luego vamos a tener una energía E1 por aquí, que será esta condición. Mi altura de velocidades aún es mayor, toda esta distancia, y eso me va a definir justamente mi energía E2, E1, perdón, ¿no? Entonces va a existir una diferencia entre la energía E1 y E2, y esa diferencia va a estar dada por la grada, en este caso positiva, ¿no? En este caso es una condición supercrítica, es decir, que la velocidad va a ser mayor a la velocidad crítica y el tirante normal va a ser menor al tirante crítico, ¿no? La condición de energía va a ser que la energía en 1 será igual a la energía en 2 más esta altura de esta grada. La energía de 2 va a ser menor a la energía de 1, ¿no? Y por ende, el tirante I2 será mayor al tirante I1, ¿no? Entonces, bajo esta condición, ¿no? En una tormenta, una disminución, en este caso de la energía específica, implicará un aumento de tirante, ¿no? Entonces, es por eso que podemos observar el aumento de esta superficie que vemos aquí a continuación. El mismo análisis justamente se hace para el caso de una grada negativa, pero para condiciones supercríticas, ¿no? La misma condición, vamos a tener una grada en este caso negativa, tenemos que equilibrar ambas energías, E1 más esta grada negativa será igual a E2, eso lo representamos en la ecuación de energía específica, en la gráfica de energía específica, y vamos a tener justamente que cuando exista un aumento de energía E2, el tirante I2, ¿no? Va en este caso a disminuir, ¿no? Entonces ¿no? En un torrente, en un flujo supercrítico, un aumento de energía específica implicará una disminución, en este caso de tirante. Sería básicamente el caso contrario de lo que sucedía en condiciones subcríticas, ¿no? Entonces esto es importante cuando tengamos que analizar y observar gradas, sean positivas, sean gradas negativas, ¿no? Si queremos definir el valor máximo de una grada, ¿no? De la grada positiva, ¿no? Entonces, obviamente para que en este caso sea una mayor, o sea, sea la mayor de todas,
Eso quiere decir que la energía tiene que ser la mínima de todas, ¿no? Obviamente, porque y por aquí yo voy a tener una grada positiva y voy a tener energía encima de esta grada, ¿no? Si yo quiero que la energía tiene que ser la mínima, ¿no? La energía tiene que ser justamente la mínima. ¿Y cuándo se da una energía mínima? Justamente cuando coincide con el tirante crítico, ¿no? Coincide justamente con el tirante crítico. Entonces, si por A o B nos hacen una pregunta, nos hacen una consulta, determine la grada máxima que se puede encontrar en un canal, y ustedes ya saben cuándo se va a dar la condición de una grada máxima, ¿no? Cuando yo tenga una energía negativa. ¿Y cómo hallo de energía negativa? Eso ya lo hemos visto en la clase pasada y en lo que hemos recapitulado el día de hoy, ¿no? Una energía negativa será igual a un tirante crítico más una velocidad crítica al cuadrado entre 2g, ¿no? Entonces el valor máximo que puede tener una grada positiva sin alterar evidentemente una línea de energía, porque la línea se va a permanecer constante, va a corresponder a la condición de un flujo crítico, ¿no? A la condición de un flujo crítico, ¿no? Ya sabemos que la condición de un flujo crítico produce una energía mínima, ¿no? Y esa va a ser principalmente la condición. Muy bien, tenemos este ejercicio aplicativo, ¿no? De, en este caso, energía específica, ¿no? Que lo vamos a ver, a observar a continuación. Tenemos aquí lo siguiente. Me dicen de que en el caudal, en el canal trapezoidal, que es simétrico, que se muestra justamente en la figura, podemos observar aquí, va a circular un gasto de 22.4 metros cúbicos por segundo, ¿no? Me dicen que el número de Manning es 0.023 y me piden determinar dos cosas particulares, ¿no? Me piden determinar la profundidad crítica, el valor de I sub c, ¿no? Y por otro lado me piden determinar también la pendiente crítica, ¿no? Entonces, vamos a analizar este primer ejercicio que es relativamente sencillo, ¿no? De poder desarrollarlo, poder observarlo. Entonces aquí vamos a aplicar justamente todo lo que hemos visto hasta este momento de energía específica, principalmente. A ver, entonces esto es bien rápido. Me están diciendo que el canal trapezoidal simétrico que se muestra en la figura, ¿no? Por ese canal va a pasar un caudal de 22.4 metros cúbicos por segundo. Entonces vamos a ver por aquí. El caudal va a ser 22.4 metros cúbicos por segundo. Me dan un número de Manning que es igual a 0.023, ¿no? Entonces el número de Manning. Me piden determinar cuánto será el tirante crítico y en segundo lugar, ¿no? Cuánto será la pendiente crítica, ¿no? Esas dos condiciones básicas me están pidiendo justamente determinar. Entonces, para poder saber cuánto es el tirante crítico, vamos a observar justamente las ecuaciones que hemos visto para el caso de un tirante crítico, ¿no? Justamente podemos ver por aquí que la condición básica para determinar un tirante crítico está dada por esta ecuación que está aquí, ¿no? Que se ha producido, se ha determinado aplicando máximos y mínimos, ¿no?
y en función a ello se ha generado esta expresión que está aquí, ¿no? Un caudal máximo sobre, en este caso, la gravedad será igual a una base por un tirante crítico más un z por un tirante crítico al cuadrado elevado al cubo sobre base más 2 por z por el tirante crítico, ¿no? Resolvemos todo esto, despejamos tirante crítico y con eso podemos calcular esa expresión, ¿no? Podemos calcular justamente esa expresión. Tenemos aquí todo para poder determinar esto, ¿no? Tenemos cuánto es el valor de z, ¿no? Tenemos justamente aquí las dimensiones, ¿no? De los taludes, entonces podemos determinar con eso la dimensión de z. Sabemos justamente cuánto es el valor de ancho de solera, también está por aquí. Sabemos cuánto es la gravedad, sabemos cuánto es el caudal, entonces ya con eso, ¿no? Ya con eso podríamos nosotros determinar cuánto sería el valor de mi tirante, ¿no? El valor de mi tirante crítico, aplicando básicamente la ecuación. Si me piden determinar ahora la pendiente crítica, entonces lo que vamos a aplicar aquí es Manning, ¿no? Ya teniendo este tirante crítico, yo puedo hallar el radio hidráulico, ¿no? Porque yo sé cómo se define el área, cómo se define el perímetro, área entre perímetro me dará el radio hidráulico. Ojo, utilizando el tirante crítico, ¿no? El número de Manning también lo tengo, me lo están dando de dato. El caudal también lo tengo. Si tengo el caudal y lo divido entre el área, me da la velocidad. Y como estoy realizando todos los cálculos para una condición crítica, por ende, la pendiente que está aquí también será una pendiente crítica. Resuelvo esta ecuación y despejo S sub C, que será mi pendiente crítica, y con ello voy a determinar cuánto sería el valor de esa pendiente crítica, específicamente para ese ejercicio. No sé si hasta aquí quedó clara la explicación o hay alguna pregunta. Ahora, por favor, me van comentando si la explicación quedó claro. Como se habrán podido dar cuenta, esa es una aplicación directa, ¿no? Se trata de una aplicación directa de este análisis. ¿Alguna duda, chicos? Perfecto. Veamos este segundo ejercicio, que ese segundo ejercicio sí es un poco más complejo, ¿no? Es decir, requiere de varios puntos. Por aquí tengo lo siguiente. Por un canal rectangular de 2.5 metros de ancho va a fluir un canal de 1.5 metros cúbicos por segundo, ¿no? El coeficiente de fricción de Darcy es 0.020, ¿ok? El canal termina en una caída libre, ¿no? Y la pendiente de fondo del canal, ¿no? S sub 0 es igual a la mitad de la pendiente crítica. Me piden determinar todas estas cosas, ¿no? Me piden determinar la profundidad crítica, el valor del coeficiente de Chesi, la pendiente crítica S sub C, ¿no? La pendiente del canal S sub 0, el tirante normal, el número de Manning y finalmente el tipo de flujo que presento, ¿no? Entonces, es básicamente un ejercicio
aplicativo, ¿no? Entonces me gustaría justamente que ustedes, en este caso, hagan el intento sobre la base de lo que hemos visto hasta este momento de poder resolver este ejercicio para que de alguna u otra forma puedan participar y si por A o B se quieren en todo caso ganar algunos puntos adicionales que les podría ayudar tanto para la práctica número uno como para la práctica número 2 o como para el examen parcial, ¿no? Entonces, a ver, les voy a dar unos minutos para que intenten resolver este ejercicio, unos 10 minutos, ¿no? Si por A o B alguien tiene las respuestas, le doy justamente el pase para que pueda resolverlo para toda la clase. Si en todo caso no, procedo yo a resolver este ejercicio, ¿no? Entonces, a dar unos 10 minutos para que lean adecuadamente y puedan resolver este ejercicio, que es un ejercicio también directo.
A ver, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Sí pudieron resolver algo? A ver, vamos. Eh, Johan nos dice el tirante crítico 1.027. No, no es la respuesta. A ver, chequea bien tu cálculo, por favor. La segunda. A ver, la segunda pregunta, porque la primera ya la vimos, pues. La segunda es, la primera ya la vimos. Y Luis nos dice el tirante crítico 0.9138. Mm, tampoco, tampoco, Luis. A ver, chequen por favor sus cálculos. A ver, Luis, coméntame, ¿cómo has determinado ese valor de 0.9138? Con los datos de caudal y el valor de B. ¿Ya? ¿Pero estás seguro que esa respuesta es 0.9138? Sí, verifica a ver, por favor. Muy bien, Maite. La respuesta efectivamente es 0.332. Excelente. Muy bien, correcto. Su compañera ha determinado correctamente el valor de la profundidad crítica igual a 0.332. Muy bien. A ver, déjame apuntar tu apellido. A ver, por favor, el coeficiente de Chessy. ¿Cuánto sabe el coeficiente de Chessy? Ya, muy bien. Saray, coméntanos, ¿cómo has obtenido ese valor de 62.64? ¿Qué has considerado para determinar ese valor de 62.64? Saray, ¿nos escucha? Profesor, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Ya, solo he reemplazado en la fórmula de Chessy, donde el coeficiente es igual a la raíz cuadrada
de 8 por la gravedad entre el F, que ya nos daban 0.020. Y reemplacé esa fórmula y me salió 62.642. Perfecto, Saraí. Efectivamente, esa es la respuesta. Muy bien, Saraí. Bien, ahora la pendiente crítica. ¿Quién ha determinado o está determinando la pendiente crítica? Mientras tanto voy anotando las participaciones. A ver, veamos. Entonces está Maite y Ancaya. Y Saraí Poma. A ver, un par de minutos más y ya si no procedo a resolver. A ver, vamos a ver. Saraí tiene la respuesta. Está arrasando con los ejercicios, Saraí. A ver, déjame ver. 0.0024. No, me parece que ahí tienes un error, ¿no? No es la respuesta. Muy bien, chicos, vamos a resolverlo rápidamente, ¿ya? Gracias, Saraí, y gracias, Maite, ¿no? Estos puntos adicionales van a ser considerados en la práctica número 1, ¿ok? A ver, vamos a resolver este ejercicio, ¿no? Entonces, en este ejercicio me decían justamente que tenía un canal, mi canal es un canal rectangular, ¿no? De 2.5 metros de ancho, ¿no? Y que va a figurar un canal de 1.5 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces vamos a dibujar nuestro canal rectangular. Ahí está, ese es mi canal rectangular. Ahí está. Que justamente tiene en este caso 2.5 metros de ancho. El caudal en este caso es de 1.5 metros cúbicos por segundo. Mi coeficiente de Darcy es 0.02, ¿no? Mi F es 0.02, ese es mi valor de F. Y bueno, ¿no? Vamos a, bueno, sus compañeras ya lo han determinado, así que vamos a hacerlo rápidamente, ¿no? En el primer caso me piden determinar cuál es el tirante crítico, ¿no? Ya hemos visto la ecuación de tirante crítico, ¿no? Que es igual a
El tirante crítico es la raíz cúbica de caudal específico al cuadrado sobre G en este caso, ¿no? El caudal específico sabemos que es el caudal entre el valor de la base, ¿no? Sería 1.5 sobre 2.5. Todo esto está al cuadrado. Todo esto sobre 9.81. Y todo eso sobre raíz cúbica. Y eso me da mi tirante crítico que, tal como mencionó su compañera, salía 0.33 metros. 0.33 metros. Ese sería justamente tirante. En la parte B se solicitaba, en este caso, determinar, ¿no?, el valor de la pendiente crítica. Perdón, el coeficiente de Hc, ¿no? El coeficiente de Hc, tal como mencionó también su compañera, era igual a la raíz, ¿no?, en este caso de 8 por la gravedad sobre F, ¿no? F que era el factor de fricción. Y bueno, reemplazamos, ¿no? El factor de fricción es 0.02 y eso nos da un coeficiente de Hc de 62.64, ¿no? 62.64 metros elevado de 1/2 sobre segundos. Ahora el caso C, te pedían la pendiente crítica, ¿no? Entonces, en este caso, para determinar este valor de C, que sería el valor de la pendiente crítica, tenemos nosotros por aquí lo siguiente, ¿no? Nosotros sabemos que el caudal es igual a una velocidad por un área, ¿no? Asimismo, esta velocidad, de acuerdo a la ecuación de Hc, es igual al coeficiente de Hc multiplicado por el radio hidráulico, ¿no?, por la pendiente, ¿no?, y esto de aquí por el área, y esto me da mi caudal, ¿no? Entonces esto es básicamente las ecuaciones que nosotros hemos visto en el curso. Para que se dé una condición crítica, el tirante normal es igual al tirante crítico, ¿no?, y la pendiente normal es igual a la pendiente crítica, ¿no? Entonces, este es el caso de una condición crítica, ¿no? Entonces, caudal será igual al coeficiente de Hc multiplicado por la raíz de radio hidráulico multiplicado por la pendiente crítica y por el área crítica, ¿no? Entonces, justamente tenemos esa consideración, que es lo que vamos a hacer ahora, despejar pendiente crítica, ¿no? Voy a tener por aquí caudal al cuadrado, será igual al coeficiente de Hc al cuadrado, todo esto por el radio hidráulico, multiplicado por el Sc y por el área crítica al cuadrado, ¿no? Despejamos pendiente crítica y la pendiente crítica será igual a mi caudal al cuadrado sobre el valor de Hc al cuadrado por el radio hidráulico sub C y por el área, ¿no?, en este caso, crítica. ¿Ok? Tenemos básicamente esa condición. Ahí está. Tenemos esa condición que está ahí. Entonces, ya con esa condición podríamos justamente reemplazar, ¿no? El caudal lo tengo de dato, que es 1.5,
¿no? El coeficiente HC también no tengo de dato, que lo he determinado hace rato. Radio hidráulico, yo sé que el radio hidráulico es el área entre el perímetro, ¿no? En este caso, el tirante crítico ya lo hemos determinado que en este caso es 0.33, ¿no? Entonces, el área multiplicado por, perdón, la base por la altura me da el área, ¿no? Y el perímetro sería 2.5 más 2 veces 0.33, ¿ok? Entonces, básicamente lo que resta aquí sería reemplazar todos estos valores porque ya los tenemos y con ello podemos determinar directamente mi tirante crítico, ¿no? El valor del tirante crítico me da 0.0032, ¿no? Ese es el valor de mi tirante crítico. El siguiente punto me pide determinar mi pendiente normal, ¿no? Ese sería mi pendiente crítica. Ahora me faltaría determinar mi pendiente normal, S sub 0. Pero a mí me dicen en el problema que la pendiente del fondo del canal, S sub 0 es igual a la mitad de la pendiente crítica. Entonces eso quiere decir que esta pendiente normal es igual al valor de 0.0032 entre 2, sería esto 0.0016. Ahí está. Me piden luego determinar mi profundidad normal. Entonces, para determinar la profundidad normal, aplicamos justamente la ecuación, esta ecuación que está aquí, la que voy a señalar, perdón, esta que está aquí, la que he resaltado en este cuadrado, el rectángulo, pero para condiciones normales, ¿no? Es decir, en vez de usar mi pendiente crítica, usaré mi pendiente normal, ¿no? Despejaré, ahora mi incógnita va a ser el tirante, ¿no? Y con eso voy a hallar mi tirante normal, ¿no? Nuevamente aquí, caudal es dato, el coeficiente de HC es dato, el valor de radio hidráulico es el área entre el perímetro, ¿no? En este caso mi área sería 2.5 por el valor de I normal, porque este valor de I normal no lo conozco. Mi pendiente normal ya sabemos cuánto es, 0.0016, y el área que también ya sabemos cuánto es, ¿no? Entonces, la única incógnita que voy a tener en esta ecuación va a ser mi tirante normal. Resuelvo y mi tirante normal me va a resultar, en este caso, 0.42. 0.42 metros. Ese es el valor de mi tirante normal, ¿no? Entonces yo tengo mi tirante normal que es 0.42 metros, ¿no? Y mi tirante crítico que es 0.33 metros. Entonces sobre la base de ello, ¿no? Me faltaría determinar el valor de el número de Manning, que es justamente la otra pregunta que me están consultando, ¿no? ¿Cómo hallo el número de Manning? Aplicando básicamente la ecuación, ¿no? La ecuación de el número de Manning, ¿no? En este caso yo tengo aquí el coeficiente de HC, entonces si ustedes revisan su eh, apunte, se van a dar cuenta que el número de Manning se puede determinar directamente como el radio hidráulico elevado a la 1/6 sobre el coeficiente de HC, ¿no? Y eso me va a dar un número de Manning de 0.014. Y finalmente me piden definir el tipo de flujo. Entonces vamos a poner por aquí G. El tipo de flujo. ¿Qué tipo de flujo será? ¿Qué tipo de flujo será? ¿Será un flujo crítico, supercrítico, subcrítico? ¿Qué tipo de flujo será? ¿Y por qué no? Obviamente. ¿Qué tipo de flujo será y por qué?
¿Alguien que se anime? ¿Nadie? Nadie me dice qué tipo de flujo es. Chicos, esto es rápido, ¿no? Subcrítico. Obviamente es subcrítico, pues, ¿no? Hay que observar los tirantes, pues, ¿no? Yo por aquí tengo mi tirante normal que es 0.42 y mi tirante crítico que es 0.33, ¿no? El tirante normal es mayor a mi tirante crítico, ¿no? Si mi tirante normal es mayor a mi tirante crítico, se trata de un flujo subcrítico, ¿ok, chicos? Aquí no hay que dudarlo, ¿no? O sea, la respuesta es inmediata, ¿ok? Ya a estas alturas eso debiera, debiera estar bien enfocado en sus mentes en ese sentido, ¿no? Entonces, para volver a recalcar, ¿no? El tirante, el tipo de flujo sería un tirante subcrítico, ¿correcto? Muy bien. A ver, un poco para que no se me duerman, creo que se me duermen, vamos a llamar asistencia antes de que se me pase el tiempo y luego continuamos con el siguiente tema, ¿no? El siguiente tema, ya se lo imaginarán, ¿no? Es relacionado con el resalto hidráulico, ¿no? Que era esta condición de un estado supercrítico a un estado subcrítico. Bien, veamos. Arteaga Pardo. No, ok. Luis Calderón. Barzola Quispe. Presente, profesor. Ya. Calderón Meléndez. Muy bien. Canchari Gambino. Bien. Carguatanta Cerdán. Carguatanta Cerdán. Ok, ahí está. Chávez Condorguamán. No está. Cristóbal Guaripata. Tampoco. Cuidaca Díaz. Menos. Cutimbo Capa. Ok, muy bien. De la Cruz Sánchez. Muy bien. Galarza López. Muy bien. Hermosilla Villacorta. Excelente. Y Nostroza Salvatierra. No está. Cácer Romero. Muy bien. Lizana Otiniano. Muy bien. Yancaya Caya. Muy bien. Lucas Mendoza. Tampoco. Luján Cabanillas. Excelente. Mendoza Espino. Tampoco. Montes Mendoza. Presente, profesor. Perfecto. Oriondo Mesa. Muy bien. Palacios Ramos. Poma Matos. Ok. Puca Vázquez. Presente, profesor. Muy bien. Reyes Cisneros. Rubiños Gamero. No está.
Sánchez Guillén, tampoco. Presente. Ok. Sánchez Zúñiga y Velarde Trujillo. A ver, Mendoza me dices, ¿no? Vamos a ver, Mendoza. Ya, muy bien. ¿No hay más? ¿Alguien me ha llamado? Chávez Condorguamán. A ver, uno por uno. Chávez Condorguamán ya está. Muy bien. ¿Qué más? Palacios Ramos. Palacios Ramos, ok. Y Mendoza, Mendoza ya está, pues, ¿no? Ya. ¿Nadie más? ¿Alguien que no haya llamado o que no haya contestado, no haya estado atento? Nadie, ¿no? Perfecto. Muy bien, chicos. Chicos, recuerden que el día de hoy era la fecha límite para poder subir su primera entregable, ¿no? Tal como se lo había comentado el delegado, lo tenían que hacer por y la aplicación de intercambio de archivos. Así que yo voy a revisar en estos días ese primer avance y la próxima semana les doy el primer feedback para que ustedes puedan ya definir el trazo o la ruta por la cual ustedes van a trabajar, van a desarrollar el trabajo final y también se les va a asignar el valor de caudal, ¿no? Entonces un poco para señalarles ello, ¿ya? Entonces voy a chequear este primer avance, este primer entregable, ¿no? En función a lo que hemos conversado, ¿no? Este primer avance era principalmente definir tres rutas, ¿no? Obviamente en función a la zona de estudio que se les ha asignado, ¿no? Eh, había que extraer las curvas de nivel y había que hacer los perfiles tanto longitudinales como transversales de esa ruta, ¿no? En este primer avance no se pedía el diseño del canal todavía, ¿no? Porque no tienen ustedes asignado el valor de tirante, ¿no? Perdón, el valor de caudal, pero sí se les pedía justamente definir en este caso eh, sus tres rutas. Ingeniero, disculpe, se tenía que enviar o sea, digamos, go- por marca, ¿se pueden poner? ¿Se pueden ¿Cómo no te enviar? escucho? Por Global Map, digo, las rutas y el perfil. ¿Cómo que por Google Maps? Pero ustedes te lo tenían que presentar en AutoCAD. Ok, está bien, está bien. Ah, ya, ok, está bien. Sí, sí, sí. O sea, obviamente Global Mapper es una herramienta que te permite extraer, me parece, curvas de nivel y todo eso, ¿no? Pero el avance se tenía que entregar en función a la definición de las rutas en AutoCAD Civil 3D, ¿ya? Paula, te escucho. Profesor, buenas noches. Una consulta. Con mi grupo lo que hemos hecho es en Civil tomarle captura y armar un PDF. Hemos puesto cada trazo en su respectivo, o sea, con el trazo de AutoCAD y aparte no hemos agregado perdón, con Civil. No hemos agregado el archivo de Civil, solamente puras capturas. ¿Tenemos que agregar también el archivo de Civil? Ya, pero en esos trazos se evidencia, ¿no? El perfil longitudinal y transversal. Sí, hemos hecho el trazo tanto longitudinal y el perfil también. Ya. Sí, sería bueno que lo coloquen en Civil, ¿ya? O coloquen, ahí agreguen nomás a la carpeta Ya. archivo Civil 3D, ¿ya? Ahí está bien, profesor, gracias. Ya. Listo, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, por favor, agreguen esos puntos que les estoy indicando para poder hacer la revisión y ya asignarles de una vez los trazos correspondientes a cada uno de ustedes para que puedan trabajar. Ya, muy bien. A ver, ¿qué más? Eh, el primer avance no menciona perfil transversal, solo perfil longitudinal. Ok, ya. Voy a chequear la rúbrica, ¿no? Si menciona perfil longitudinal, no hay problema, ¿no? Voy a chequear ahí la rúbrica en donde está enviado todo lo que se tiene que definir. Ya, ok, perfecto.
Paula, dime. Sí, profe, otra consulta. ¿Y en el archivo civil tiene que estar en un solo archivo los 3 trazos? Porque como son con coordenadas y todo eso, no creo que se pueda adjuntar. O cada uno por separado. Tú lo tienes por separado. Ajá, cada uno por Ya, separado. Porque hemos trabajado cada integrante un trazo y de esos 5 trazos hemos decidido por 3. ok, está bien. Sí, colócalo en esos tres archivos en la carpeta. No te preocupes, yo reviso cada uno de ellos. Ya está, profesor, gracias. Ya, muy bien. Ya, me están preguntando por las notas de la práctica número 1. Todavía no he terminado de revisar, chicos. Bueno, contractualmente, el día de mañana se deberían entregar las notas, ¿no? Entonces, estoy todavía en ese proceso de revisión. La práctica ha estado sencilla. Me parece que la complicación ha estado en la pregunta número 1 nada más, ¿no? Pero todo lo demás ha estado fácil. Y en cuanto tenga las notas, se las comunico por medio de su delegado. ¿Ya, chicos? No se preocupen. En estos días ya lo termino y se los envío. Y con el respectivo justamente solucionario, ¿no? Para que puedan evidenciar qué errores han tenido y en función a ello hacer las consultas correspondientes. Perfecto. Sí, además voy a agregar estos puntos adicionales que han participado el día de hoy, entonces para que la nota ya vaya con esa bonificación. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a continuar. Eh, Vamos a continuar con el tema de flujo rápidamente variado, ¿no? Un flujo rápidamente variado se da justamente cuando nosotros podemos evidenciar que existe un cambio significativo, ¿no? De un régimen a otro, ¿no? En este caso, de un régimen supercrítico a un régimen subcrítico, ¿no? Entonces, podemos observar claramente de que en ese escenario, ¿no? El flujo va a cambiar rápidamente, ¿no? Cambia significativamente, ¿no? Entonces, a esa condición se le conoce como flujos rápidamente variados. Obviamente, el caso particular de ese flujo rápidamente variado es el caso de un resalto hidráulico, ¿ok? El caso de un resalto hidráulico. Entonces vamos a ver, ¿no? Un flujo rápidamente variado se presenta cuando existe un cambio de un estado subcrítico a un estado supercrítico, ¿no? Lo que ya hemos mencionado la semana pasada y también el día de hoy, ¿no? Cuando tenemos un cambio de estado entre un estado subcrítico a supercrítico, se genera justamente un flujo rápidamente variado, ¿no? Esto se da evidentemente en una zona muy corta, ¿no? Eh, y evidentemente va a definir una serie de perfiles, ¿no? Entonces, cuando hay estos cambios bruscos de un estado subcrítico a supercrítico, de supercrítico a subcrítico, recuerden, flujos rápidamente variados, ¿ok? Entre estos flujos rápidamente variados tenemos diferentes tipos, ¿no? Uno de ellos es la famosa caída hidráulica, ¿no? Tenemos otro flujo llamado caída libre y otro tipo de flujo llamado resalto hidráulico. A ver, veamos rápidamente la caída hidráulica. Una caída hidráulica es la condición en donde se produce un cambio rápido de profundidad de flujo debido a que hay una condición subcrítica que pasa rápidamente a una condición supercrítica, ¿no? Entonces, estos escenarios son claves, ¿no? De una condición subcrítica a una condición supercrítica, ¿no? Se da una caída, ¿no? Este fenómeno generalmente va a ser causado porque existe un cambio brusco o abrupto de una pendiente del canal, ¿no? Como lo podemos observar en esta imagen que está aquí, ¿no? Podemos ver que el canal viene con una pendiente suave e inmediatamente viene una pendiente brusca, ¿no? Entonces,
hay un cambio de estado subcrítico a un estado supercrítico. Obviamente, entre el estado subcrítico y el estado supercrítico va a haber una condición crítica, ¿no? Tiene justamente que el fluido pasar por una condición crítica, que justamente es la condición que estoy señalando aquí. ¿Qué más? Tengo otro caso de caída libre, ¿no? Tengo otro caso u otro escenario definido como caída libre. Una caída libre va a ocurrir cuando el fondo de mi canal va a tener un plano discontinuo, es decir, va a tener una diferencia de cotas, como podemos observar aquí, ¿no? Aquí podemos ver claramente una diferencia de cotas, ¿no? Que está justamente aquí. Esa diferencia de cotas va a generar una caída libre, ¿no? Se va a producir como una especie de caída, ¿no? Y obviamente esa especie de caída va a generar una especie de bolsón de aire, ¿no? Que lo podemos pintar por aquí, ¿no? O resaltar por aquí. Se genera justamente una especie de bolsón de aire, ¿no? Obviamente también esta condición se va a dar de un estado subcrítico a un estado supercrítico y obviamente va a pasar por una condición crítica, ¿no? Por un I crítico va a pasar justamente esta definición. Veamos el caso de resalto hidráulico. Un resalto hidráulico, como volvemos a repetir, es una transición, ¿no? Entre una condición, en este caso, supercrítica a una condición subcrítica, ¿no? De una condición supercrítica a una condición subcrítica, ¿no? Es decir, de una condición torrentosa a una condición lenta, suave, ¿no? ¿Por qué es importante conocer este tipo de condición? Porque se le conoce al resalto hidráulico como un disipador natural de energía, ¿no? Un disipador natural de energía. Cuando el flujo venga con una condición supercrítica, quiere decir que la energía es elevada, porque va a venir con una gran velocidad, ¿no? Entonces, esta gran velocidad, como lo podemos observar aquí, ¿no? Va a tener un valor de energía E1. Este valor de energía E1 va a tener un tirante I1, como podemos ver por aquí, ¿no? Y va a tener una altura de velocidades V1 al cuadrado entre 2G. Se va a producir un resalto hidráulico, ¿no? En este proceso de resalto hidráulico, el flujo va a cambiar de un estado supercrítico a un estado subcrítico. ¿Y qué es lo que se va a producir en este resalto hidráulico? Se va a producir una pérdida de energía, ¿no? Justamente como lo podemos ver aquí, ¿no? Va a haber una pérdida de energía porque aguas abajo, ¿no? La energía va a ser menor, ¿no? En este caso E2 va a ser una energía menor, ¿no? Va a tener un tirante I2, va a tener una altura de velocidades V2 al cuadrado entre 2G, pero en suma esa energía va a ser menor que la energía E1, ¿no? Entonces estamos observando que va a haber una disipación de energía y esa disipación de energía se va a dar justamente por la producción de un resalto hidráulico, ¿no? Entonces, otra condición a tomar en cuenta, ¿no? Nosotros estamos observando, ¿no? Que en esta condición de resalto hidráulico vamos a tener dos tipos de tirantes, ¿no? Tenemos por aquí un tirante I1 y por aquí tenemos un tirante I2. A estos tirantes, tanto I1 como I2, se les va a conocer o se les va a denominar como tirantes conjugados menores y mayores respectivamente, ¿no? Tirantes conjugados menores y mayores respectivamente, ¿ok? Aquí podemos observar cómo se expresa o se da en el laboratorio la generación de un resalto
hidráulico, ¿no? Aquí ustedes pueden observar la condición supercrítica, ¿no? Esta sería una condición supercrítica. Y por aquí tengo una condición subcrítica, ¿no? Toda esta zona que está aquí es mi zona de disipación de energía, ¿no? Toda esta zona que está aquí va a ser mi zona de disipación de energía. Esta longitud que está aquí sería la longitud de mi resalto hidráulico, ¿no? La longitud de este resalto hidráulico. Por aquí yo voy a tener un tirante I1 y por aquí voy a tener un tirante I2, ¿no? I1 y un tirante I2, ¿no? Esos serán mis tirantes conjugados, ¿ok? Mis tirantes conjugados. Entonces podemos observar, ¿no? Que evidentemente al haber un bajo tirante, la velocidad va a ser mayor y por ende, en este caso, el número de Freud, ¿no? Va a ser en ese sentido mayor, ¿no? Esa es una condición supercrítica, ¿no? Sin embargo, por el otro lado de la condición subcrítica, el tirante va a ser mayor, la velocidad va a ser menor y el número de Freud va a ser menor a 1. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a poder observar en laboratorio cuando queramos ver y analizar un resalto hidráulico. No sé si ustedes han tenido la oportunidad ya de ir al laboratorio, aquellos que han ido de forma presencial o aquellos que han visto de forma teórica, ¿no? Virtual, si han podido ver este tema, esta definición de resalto hidráulico, ¿no? O no, o aún no todavía. ¿Han visto o no han visto? Creo que eso es el laboratorio 2. Ah, ya, ok. Muy bien. Aquí podemos ver en la vida real, ¿no? La generación de un resalto hidráulico, ¿no? Este es en un canal enorme, ¿no? Estamos observando cómo se está disipando la energía de un flujo de agua a través de este canal, ¿no? Mediante la generación de un resalto hidráulico. Recuerden que el ejercicio que vimos la semana pasada de GTRAS, ¿no? Ustedes pudieron observar que en el ejercicio yo tenía un perfil de esta forma, ¿no? El perfil era de esta forma, algo así. Entonces el flujo venía por aquí, cambiaba rápido de dirección y por aquí se generaba una formación de esta forma, ¿no? Entonces aquí lo que existía, aquí lo que había, era la generación de un resalto hidráulico, ¿no? Porque por aquí yo tengo una condición supercrítica y por aquí yo voy a tener una condición subcrítica, ¿no? Entonces, justamente aquí se está generando un resalto hidráulico. Eso lo vimos en el ejercicio anterior de GTRAS, así que sería bueno que aquellos que no lo hicieron revisen la clase y puedan intentar resolver este ejercicio de resalto hidráulico, ¿no? Entonces, en general, un resalto hidráulico es un fenómeno que es local, ¿no? Que en este caso se presenta en una condición de flujo rápidamente variado, ¿no? En el cual va acompañado de un incremento de tirante y también de una pérdida de energía, ¿no? ¿En qué casos se va a dar la generación de un resalto hidráulico, ¿no? Por ejemplo, si es que yo tengo un vertedero, ¿no? Un vertedero es una estructura que me permite poder captar una cierta cantidad de agua, ¿no? Esta estructura que está aquí es un vertedero, que es como una estructura de represamiento, es decir, el agua viene en ese sentido, así. Entonces, al toparse con esta estructura de represamiento, el tirante va a comenzar a aumentar hasta que logre justamente pasar, ¿no? Logre justamente pasar, ¿no?
pero eso me da una condición de un incremento de, en este caso, del tirante, ¿no? Entonces, en esta zona que está aquí, se va a producir una condición supercrítica, ¿no? Y en esta zona que está aquí se va a producir una condición subcrítica, ¿no? Entonces, obviamente, se va a generar un resalto hidráulico en esta zona, ¿no? Entonces, en general, los saltos hidráulicos van a ocurrir cuando hay un conflicto entre los controles que se encuentran aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Como el que podemos observar aquí. ¿En qué otra condición se va a producir un resalto hidráulico? Cuando haya un cambio brusco de pendientes, ¿no? Justamente el ejercicio que vimos en análisis que hicimos en el GTRAS, el ejercicio pasado, lo que existía era un cambio brusco de pendiente, ¿no? Había una pendiente suave, luego venía una pendiente brusca y luego una pendiente suave. Entonces, esa condición también genera la generación de un resalto hidráulico. Y otra condición de resalto hidráulico es cuando yo tengo, por ejemplo, una compuerta, ¿no? Aquí yo tengo una compuerta, ese sería un canal de regadío, tengo una compuerta, entonces el flujo que está por aquí va a ser un flujo que va a salir con una gran velocidad, va a ser un flujo supercrítico y luego va a generarse justamente una condición de resalto hidráulico para luego una condición subcrítica, ¿no? Una condición subcrítica. Entonces, en síntesis, esos son algunos de los ejemplos de la generación, en este caso, de un resalto hidráulico. Aquí vemos, ¿no? Podemos observar, ¿no? Otras condiciones en las cuales se van a generar resaltos hidráulicos, ¿no? Tenemos ahí vertederos, tenemos ahí justamente una grada negativa, ¿no? Cuando hay un cambio brusco de pendiente también se genera un resalto hidráulico, ¿no? Una condición de un estado supercrítico a un estado subcrítico, ¿no? Entonces, importante justamente definir ello. Entonces, recalcando nuevamente que el resalto hidráulico es una condición que me permite disipar energía, ¿no? Entonces, lo que va a haber, lo que va a existir es una pérdida en ese sentido de energía. Algunas otras consideraciones, bueno, aquí vemos la generación de una compuerta, cómo se genera un resalto hidráulico, ¿no? Vamos a tener de dos tipos, ¿no? En una compuerta en específico, un resalto hidráulico libre y un resalto hidráulico sumergido, ¿no? Esa sería la condición de un resalto hidráulico sumergido, la que está aquí, ¿no? Esta es una condición, si ustedes se pueden dar cuenta, el resalto hidráulico, que es esta zona que está aquí, está sumergido, ¿no? Entonces también justamente puede darse el caso de que tenga una condición de resalto hidráulico sumergido, ¿no? Por ejemplo, si en un canal se va a colocar una compuerta que se deja una abertura A en este caso, ¿no? Se va a producir un resalto hidráulico, ¿no? A este resalto hidráulico se le conoce un resalto hidráulico libre, ¿no? Pero por el contrario, si el tirante normal aguas abajo es mayor que justamente el valor de I sub 2, ¿no? Entonces esa condición, ¿no? Es decir, este tirante, ¿no? Aquí tenía yo un tirante I2, ¿no? Y obviamente ese tirante I2 tiene que ser igual a mi tirante normal, ¿no? Pero ¿qué sucede si mi tirante normal, en este caso, es mayor a mi tirante I2, ¿no? Al que yo determino por aquí? Entonces eso me va a dar una condición de resalto hidráulico ahogado, ¿no? Así se le conoce, resalto hidráulico ahogado.
Volviendo a recapitular, es un disipador natural de energía, ¿no? Y tiene bastantes usos prácticos, ¿no? Obviamente, el primero de ellos es disipar energía, ¿no? Ese es la principal, el principal uso de un resalto hidráulico, ¿no? Disipar energía. ¿Qué otra consideración? Por ejemplo, si yo quiero aumentar el nivel de agua, puedo generar o puedo inducir una condición de resalto hidráulico también, ¿no? De repente incrementar la descarga en un determinado canal, ¿no? Quizás si yo quiero acelerar la mezcla de sustancias, lo puedo hacer en esta condición de resalto hidráulico, ¿no? O de repente airear el agua para abastecimiento de las ciudades, también justamente considero la utilización de un resalto hidráulico, ¿no? Pero dentro de todas ellas, obviamente la primera es la fundamental, ¿no? Que es la disipación, en este caso, de energía, ¿no? La disipación, en este caso, de energía. Aquí podemos observar la clasificación de resaltos hidráulicos que vamos a tener en cuenta, ¿no? Esta clasificación de resaltos hidráulicos va a depender del valor del número de fruto. Por aquí tenemos justamente, lo tenemos mejor detallado, ¿no? Si mi número de fruto está entre 1 y 1.7, yo voy a tener una condición de resalto hidráulico ondular, ¿no? Como la que podemos observar aquí. Si mi número de fruto es de 1.7 a 2.5, es un resalto hidráulico débil, ¿no? Débil. Si mi número de fruto está entre 2.5 y 4.5, es un resalto hidráulico oscilante, es decir, aún no se forma correctamente el resalto hidráulico. De 4.5 a 9 es un resalto hidráulico estacionario, ¿no? Y mayor a 9 es un resalto hidráulico fuerte, ¿no? Entonces esos son los casos particulares de la generación de un resalto hidráulico dependiendo del valor del número de fruto, ¿no? Aquí hay algo que hay que acordarse, ¿no? ¿Cómo es que yo defino o determino los tirantes para el caso de un resalto hidráulico? Aquí hay que acordarse de lo que vieron ustedes en su curso de mecánica de fluidos, ¿no? Ustedes ahí observaron, ¿no? La ecuación de cantidad de movimiento, ¿no? Esta ecuación de cantidad de movimiento que me analiza, me certifica de que en este caso, en un determinado sistema, va a haber una transferencia de cantidad de movimiento que está dada por la fuerza, ¿no? Va a ser una sumatoria de fuerza, esta cantidad de movimiento, ¿no? Que va a estar en función a una velocidad y a una masa, ¿no? Entonces, esos criterios, esos conceptos van a ser tomados en cuenta para poder definir el resalto hidráulico, ¿no? Entonces, ustedes recordarán que en mecánica de fluidos ustedes definían un volumen de control, ¿no? Entonces, si yo secciono, en este caso, por aquí dibujo mi resalto hidráulico, por aquí va a estar mi resalto hidráulico, algo así. Entonces, para poder analizar ese resalto hidráulico, yo voy a seleccionar el volumen de control y el volumen de control va a ser justamente mi resalto hidráulico, ¿no? Y sobre esa base de ese volumen de control se van a generar todas las ecuaciones que pueden observar por aquí para poder determinar justamente las condiciones de este resalto hidráulico, ¿no? Habrá una fuerza en ese sentido, habrá una fuerza en ese sentido, habrá un peso. Entonces, aplican justamente las ecuaciones de cantidad de movimiento que vieron en el curso de mecánica de fluidos para definir las ecuaciones de resalto hidráulico, ¿no? Otra condición importante a tener en cuenta, la eficiencia, ¿no? ¿Cómo yo determino que un resalto hidráulico es eficiente, ¿no? Esta eficiencia obviamente va a depender de la cantidad de energía que se disipa, ¿no? Obviamente si la cantidad de energía que se disipa es importante, eso quedará a decir de que en este caso mi resalto hidráulico será
muy eficiente, ¿no? Pero si la pérdida de energía es bien baja, entonces mi resalto hidráulico no será eficiente, ¿no? Aquí está, ¿no? ¿Cómo vamos a definir esos tirantes conjugados, ¿no? Entonces, como vieron hace un momento, aquí está, un resalto hidráulico está definido por tirantes conjugados I1 y tirante conjugado I2, ¿no? Y además, ¿no? Y además, la longitud de desarrollo de ese resalto hidráulico. Entonces, esas son las condiciones básicas para poder definir nosotros un resalto hidráulico, ¿no? Entonces, definir los tirantes conjugados y la longitud de ese, de ese resalto, ¿no? Entonces, vayamos por el caso más sencillo, ¿no? Por el caso de un canal rectangular, que es el que tenemos aquí, ¿no? Ese sería un canal rectangular. Entonces, yo sé que el área es base por tirante, ¿no? Entonces, en función a las ecuaciones que definimos hace un momento, las que están aquí, vamos a generar justamente las ecuaciones básicas de tirantes conjugados, que son justamente estas dos. Esta ecuación que está aquí me va a definir mi tirante conjugado I2, y esta ecuación que está aquí me va a definir mi ecuación de tirante conjugado I1, ¿no? Recuerden que para definir esas ecuaciones necesito conocer el valor de mi número de Freud, ¿no? A su vez, nosotros sabemos a qué es igual el número de Freud, que hemos visto hace un momento también, ¿no? Para una condición de tirante crítico, ¿no? En un canal rectangular, también justamente puedo definir ese tirante crítico en función a mis tirantes conjugados, ¿no? En función justamente a mis tirantes, en este caso, conjugados, ¿no? Tirante crítico para el caso de un resalto hidráulico será igual a 1 sobre la multiplicación de los tirantes conjugados por la sumatoria de los tirantes conjugados, ¿no? Entonces, estas son las ecuaciones básicas que nosotros vamos a utilizar o vamos a emplear para el caso de un canal rectangular. ¿Y qué sucede si de repente mi canal no es rectangular, sino es trapezoidal? Entonces aquí ya se complica un poco más la cosa, ¿no? La ecuación va a ser un tanto más compleja, ¿no? Por la misma geometría que va a presentar y va a tener mi canal, va justamente a determinarse esta ecuación general que está aquí, ¿no? Esta ecuación general que está aquí es la que vamos a emplear para definir y determinar mis tirantes conjugados en un canal trapezoidal, ¿no? Si ustedes se pueden dar cuenta, está en función de J, ¿no? Y J a su vez, ¿a qué es igual? A una relación de tirantes conjugados, ¿no? También está en función a T, en función a esta expresión, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que vamos a tener en cuenta para definir los tirantes conjugados para el caso de un canal trapezoidal, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, son básicamente puras ecuaciones, ¿no? No hay que marearse aquí, no hay que decir, wow, ¿qué es esto, no? No, es simplemente aplicar correctamente las ecuaciones, ¿no? Esta es la ecuación general que nosotros vamos a emplear para un tirante conjugado en una sección trapezoidal, ¿no? Y obviamente cada uno de estos variables como J, T y R a su vez tiene un significado en la parte de abajo, ¿no? Y todo se resume, ¿no? A la definición de mis tirantes conjugados, ¿no? Pérdida de carga en un tirante conjugado, ¿no? Obviamente yo había dicho de que un resalto hidráulico era aquel elemento hidráulico que me permitía poder eliminar o disipar energía, ¿no? Entonces, obviamente será importante saber cuánto es la energía que se está perdiendo antes y después de la generación de este resalto hidráulico, ¿no? Entonces eso lo vamos a definir con esta relación delta de E, ¿no? Que va a estar en función a los tirantes conjugados, como podemos observar aquí, ¿no?
Y obviamente la expresión puede darse tanto para un canal trapezoidal como también para un canal rectangular, ¿no? Obviamente para el caso de un canal rectangular es mucho más sencillo, ¿no? La expresión general que está aquí se va a reducir a esta expresión que está aquí, obviamente porque la geometría es bien sencilla, ¿no? En donde delta de E va a ser mi pérdida de energía, B es el ancho de mi solera de mi canal, y los valores de I1 e I2 serían mis tirantes conjugados, tanto el mayor como el menor. Si quiero definir la altura de mi tirante, de mi salto hidráulico o de mi resalto hidráulico, simplemente es la diferencia de tirantes conjugados, ¿no? Eso va a ser, o eso me va a definir la altura de mi tirante, de mi resalto hidráulico, en ese sentido, ¿ok? Y aquí para determinar el valor de la energía, ¿no? La ecuación general también. Vamos a hacer un ejercicio aplicativo de todo esto de lo que estamos viendo, ¿no? A ver, esta ecuación que está aquí es para determinar la longitud de este resalto hidráulico, ¿ok? Pero a ver, ya son las 9, así que me parece que lo vamos a dejar aquí. La próxima semana vamos a continuar, vamos a hacer varios ejercicios aplicativos de resalto hidráulico, que es justamente parte de la evaluación que se va a tener en cuenta para el examen parcial, ¿ok? Entonces mejor lo vamos a dejar aquí. Sé que ha sido mucha teoría por el momento, así que vamos a dejarlo por aquí y la próxima semana continuamos resolviendo ejercicios para poder concretizar esta parte de eh, resalto hidráulico, que es parte ya de análisis de flujos rápidamente variados, ¿ok? Muy bien, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Si hay alguna otra pregunta, me la indican, si no, ya nos estamos quedando aquí y continuamos la próxima semana. ¿Habrá alguna duda? Listo, muy bien, chicos, cuídense, nos vemos.